hablar de algo que ella ha titulado Aprender y enseñar a partir de situaciones del entorno. Pues, buenos días, buen día a todos y a todas. Bien, he preparado una conferencia sobre este tema que aquí tenéis el título más o menos, que es hablar un poco como qué condiciones, o sea, reflexionar un poco sobre qué condiciones debería tener todo nuestro trabajo cuando intentamos que los niños y niñas aprendan a partir de situaciones del entorno. Por tanto, esta sería un poco la reflexión general. La charla la he dividido en dos partes, una que haremos, sobre todo reflexionaremos sobre esto, qué implica, qué comporta, puede intentando aportar algún punto de vista un poco distinto y de lo que habitualmente se dice, y luego lo concreto en una unidad didáctica, o sea, en un trabajo que hemos hecho en una escuela en la que trabajamos a partir de los incendios forestales. Entonces, las reflexiones intentaré que se vean concretadas en la unidad didáctica que os mostraré, el trabajo que hicimos con los maestros y maestras, en este caso eran de quinto de primaria. Luego esta tarde, cuando vemos sobre los seres vivos, veréis muchos más ejemplos ya de trabajo sobre los seres vivos, pero desde infantil, o sea, desde muy pequeños hasta mayores, o sea, pero aquí me ha parecido más interesante empezar a hacer esta reflexión más general. A ver, me gusta empezar con esta foto y ¿dónde estar sentada? Pero vaya, es igual. A ver, la idea de esta foto va muy bien para recoger una reflexión de un físico muy importante que se llama Richard Feynman, se llamaba porque murió hace relativamente poco, pero que es un físico que tiene unos libros preciosos sobre enseñanza de la física a nivel alto, pero también tiene muchos libros de divulgación y que habla mucho de su vida, de sus relaciones, de cómo ha ido aprendiendo de ciencias y de muchas reflexiones que ha ido haciendo. Y una de las anécdotas que explica en los libros, él dice que una vez cuando era muy pequeño, debía tener 8 o 9 años, estaban en la calle o en un parque, y vieron seguramente una cosa parecida a esta. Esto es una foto de una escuela que trabajaron con los pájaros y esta es la foto del patio, o sea, de su patio y que consiguieron fotografiar estos dos pájaros. Y él explica que él tenía mucha fama de ser muy sabio, o sea, entre sus compañeros ya a los 8 años él tenía la fama de ser un chico que lo sabía todo. Y cuando los chicos que estaban allí vieron unos pájaros que estaban en el jardín, lo primero que le preguntan es ¿cómo se llaman? ¿Qué son estos pájaros? Y él dijo, no tengo ni idea. Y entonces la reacción de los compañeros fue tú que eres tan sabio, que lo sabes todo y no sabes el nombre de estos pájaros. Y bueno, él entonces hace toda una reflexión que a mí me parece que va muy bien para hacer ahora también nuestra reflexión, que es que él dice que hay una diferencia entre saber el nombre de las cosas y él dice saber cosas. Y sobre el saber cosas hace toda la disquisición. Yo creo que esto va bien porque a veces confundimos el aprender a nombrar. Y esta experiencia que él explica, yo me la he encontrado 1000 veces. Yo, por ejemplo, soy de didáctica de las ciencias, me dedico a la enseñanza, a los temas estos, y todo el mundo da por descontado que lo sé todo de ciencias, y cuando voy con con amigos y vamos de excursión o hacemos una salida, todo el mundo me va preguntando, ¿y esta planta cómo se llama? Y esta, yo no tengo ni idea, entre otras cosas porque soy química, o sea, no soy bióloga, y sé exactamente igual que ellos sobre nombres de, ¿sabes? Las cosas más generalizables, pero la mayoría de las cosas precisamente con detalle no las sabes. Y esto es una cosa que siempre les sorprende, pero tú te dedicas a la enseñanza de la ciencia y no sabes los nombres de todas estas plantas o de estos animales. Bueno, pues esto es muy habitual, porque tenemos bastante la idea de que aprender es aprender nombres de cosas.
Yo he visto en ciencias esto se da muchísimo, y tanto en primaria como en secundaria, o sea que no es un problema. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estuve en una escuela trabajando con los maestros, pues la obsesión es que se supieran los nombres de los huesos, y estaban horrorizados porque los niños decían que había en el cuerpo humano 300 y pico de huesos, y fíjate qué error, yo no tengo ni idea cuántos hay, o sea, y les dije, y tan importante es saber si hay 100 o si hay 300, no sé, no es lo importante. Bien, a ver, me he extendido mucho en esta introducción, pero es la idea de decir que hemos de cambiar un poco el chip, de pensar qué es lo que es importante que los alumnos aprendan cuando aprenden en las escuelas, aprender nombres de cosas o aprender cosas. Y lo que hablaremos un poco es sobre estas cosas, ¿qué son estas cosas que es importante que aprendan? Y aquí os pongo unas cuantas preguntas, que detrás hay muchas cosas, estaríais de acuerdo, Si decimos sobre estos pájaros, en vez de saber el nombre, pues cómo crece, cómo vuela, cómo tiene los hijos, cómo le afecta el cambio de tiempo, qué le pasaría si hay un incendio, cómo es que está en nuestro patio, etc. O sea, para que veáis tipos de preguntas que son muy distintas y son muy interesantes, y detrás hay cosas. Luego veremos que tampoco es importante saber estas cosas sobre estos pájaros, o sobre el pájaro concreto, sobre este, no sé cómo se llama en castellano, ¿cómo se llama? El pardal, este pájaro, un pájaro muy común, Bueno, pues es un pájaro muy común que hay en todas partes, En catalán se llama pardal, Pues, a ver, tampoco es que hemos de saber mucho sobre sobre este pájaro, sino que al final lo que hemos de tener son un conocimiento de cosas que nos ayuden a pensar sobre todos los pájaros, y yo diría más, sobre todos los seres vivos. Esto es lo que veremos. O sea que al final, aprendiendo sobre un pájaro concreto, sobre el pardal buscané, lo que hemos de aprender, de hecho, es sobre los pájaros, sobre cualquier cosa. O sea que en las mismas excursiones, cuando la gente me empieza a preguntar, yo al final no les hablo de cómo se llama aquello, sino viendo pues si las hojas son muy duras, si son de las plantas, si son de cada tipo, pues hablo de cosas, de cómo está adaptado, de cómo otras cosas que son muy distintas de saber los nombres. Y esta sería la idea, a pesar de que yo nunca he estudiado aquella planta en concreto, pero tengo un aprendizaje de cosas que me permiten transferirlo a cualquier situación. Antes, cuando hablaba, no he entendido en vasco, ¿quién era? El director, ¿no? El que inauguraba las jornadas, pero he oído muy claramente que hablaba de competencias, o sea que me he imaginado que os iba hablando del tema de las competencias que hoy día todo el mundo habla. Y yo creo que, a ver, sobre todo en el tema de las competencias, que hay muchas variables y muchas cosas interesantes a pensar sobre ellas, pero una de las cosas que a mí siempre me interesa es la definición que hacen los que están hablando bastante en Europa sobre eso, y que dice precisamente que la competencia es la capacidad de actuar, fijaros, no de repetir ni demás, sino de actuar en situaciones imprevisibles, complejas y diversas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno es competente si sobre una cosa que nunca le han enseñado, o sea, imprevisible, complejas, unas preguntas que reúnen muchas cosas y además muy diversas, sabe actuar, no sabe repetir, no sabe, sino que sabe tomar decisiones, actuar, opinar, etc. Y en este sentido de competencia yo creo que es donde nos hemos de meter. En este caso estoy hablando, he visto que hablaba de competencias de muchos más factores y demás, porque hablaba de aspectos de empatía, de interacción social, etcétera, ¿no? De trabajo. Me ha parecido intuir que iba por aquí, pero yo os hablaré más desde los contenidos, porque de alguna forma yo soy de contenidos, y también os hablaré más desde ciencias, porque os estoy explicando. Muy bien, pues la primera cosa es para qué aprender cosas, ¿por qué hemos de aprender estas cosas? Ya he avanzado bastante de la argumentación, pero vamos a ver. Yo creo que hay varias razones que porque si no tenemos claro para qué, a veces tampoco nos meteremos en el cómo y en el qué.
El para qué aprender cosas, yo creo que la primera cosa es que nuestra especie animal, somos los humanos, se caracteriza por la cultura. O sea, vosotros sabéis que es lo que nos caracteriza más, lo que nos diferencia más de los otros animales y de los otros seres vivos. Todo lo demás nos parecemos muchísimo, pero lo que tenemos de distinto es que tenemos una cultura que tiene historia, o sea, que nosotros recogemos lo que han dicho nuestros antecedentes en las generaciones anteriores, y todo esto forma parte de este entorno cultural. Somos seres vivos, pero que tenemos cultura. Y yo creo que esta es una de las... ¿Para qué aprender cosas? Porque aprendemos formas culturales, o sea, cultura que se ha ido construyendo y que se continuará construyendo. Otra de las razones es esta que os decíamos, o sea que el conocimiento no es solo algo que tenemos, sino que es un medio para transformar el mundo, para actuar. O sea que estas cosas que aprendemos no es solo para decir qué culto soy y cuántas cosas sé, sino que la finalidad, la idea importante es que este conocimiento nos sirva para actuar, para transformar, para ir más allá. Y otra de las tercera cosa que está relacionada con las anteriores es que el saber, los niños y niñas lo han de descubrir como una fuente de placer, una fuente de emociones. O sea que saber no es algo que nos obliga a la escuela y que es algo que toca porque si no nos van a castigar o lo que sea, sino que es porque nos lo pasamos bien. O sea, cuando yo puedo explicar algo, me preguntan y podemos hablar, es una fuente de placer inmensa. Y esto lo han de descubrir los alumnos, o sea, que esta capacidad de poder explicar, de poder entender lo que pasa en su entorno. Yo diría que estas tres razones, podríamos decir más, pero no, me parece son muy importantes, las hemos de tener presente. O sea, que el conocimiento como forma cultural ya es importante, sin finalidad directa, pero también lo es esta necesidad de que nos haya de ayudar a transformar el mundo actual, y la otra es que nos ha de hacer felices, nos ha de hacer sentir bien. ¿Qué son estas cosas que hemos de aprender? Vamos a ver, ¿qué son? La idea es, normalmente estas cosas culturales que se han ido creando a lo largo de la historia son saberes que se organizan a través de lo que llamamos disciplinas. Cada disciplina tiene sus teorías, tiene sus conceptos, tiene sus modelos, sus ideas. Y desde cada disciplina el mundo se mira de una forma u otra. O sea que el mismo hecho, según lo mires desde un área o de otra, con las teorías que hay detrás, vemos cosas distintas o vemos aspectos de la misma realidad. O sea que en un entorno determinado nosotros podemos escoger unos hechos, y estos mismos hechos los podemos ver de diferentes formas. A veces pensamos solo ciencias sociales, lengua, pero es que incluso dentro de las ciencias, pongo el ejemplo, pues no sé, estudiamos pues una roca, un conjunto de rocas, minerales. Bueno, pues si yo lo miro desde la geología, por ejemplo, pues yo veré historia allí. ¿De dónde vienen estas rocas? Si son sedimentarias, si son... O sea que mi preocupación será verla desde un punto de vista que me lo da una disciplina que se ha creado a lo largo de los siglos. Si lo miro desde la química, ¿qué miraré? Pues a ver, si allí hay un silicato, si hay calcio, si hay azufre, etc. O sea que químicamente miraré sobre todos los aspectos. Si fuera arquitecto, ¿qué miraría? O físico, miraría sobre todo si aquella roca es muy resistente, si se rompe, si es frágil, si aguanta tensiones, etc. Y si fuera, pues imaginaros un poeta, o si fuera un artista, etc., cada uno lo vería desde un punto. Por tanto, no hay una manera global de mirar la realidad. Es cierto que cada vez van apareciendo disciplinas más interdisciplinares, diríamos, o sea, van apareciendo, pues, no sé, la ecología, para deciros un ejemplo, la ecología no es una subparte de la biología, como lo asimilamos, sino que la ecología reúne física, química, matemáticas, etc. O sea que es una nueva ciencia, pero se está creando una nueva manera de mirar también la realidad, que es a través de la ecología, etc. Por tanto, no nos metamos la idea de que vamos a explicar la realidad totalmente, sino que hemos de verla desde diferentes maneras de mirar, desde diferentes teorías.
La otra cosa que también es importante, estas cosas, estos saberes, no se descubren. O sea que poniendo los alumnos ante el entorno, haciéndoles observar, no se descubre el conocimiento. Como dice una persona que ahora se murió, Rosalind Driver, dice: cuando yo observo y lo que descubro, lo que conozco, es lo que ya conocía. O sea que los niños y niñas puestos ante una situación de observación, lo que ven y lo que miran solos es lo que ya conocían, y de lo que hablan es de lo que ya conocen. Pero si tienen que aprender algo nuevo, es por interacción con las personas adultas. O sea que las personas adultas, a veces en primaria y en infantil, no, es que a los niños no se les tiene que decir nada, porque ellos ya observando, descubriendo, haciendo, van a aprender. Bueno, aprenden por interacción con nosotros, evidentemente haciendo y observando, pero sin el adulto que le ayude a hacer los pasos, no hay aprendizaje. Una persona sola ante un entorno no aprende unas cosas, pero la cultura se construye por interacción con los adultos. Por tanto, nuestro trabajo de ayudar a que se apropien de esta cultura es importante. Y no solo haciendo y viendo pueden aprender. A mí me gusta poner un ejemplo actual para ver cómo... Y pongo el ejemplo de la plataforma del Ebro. Vosotros habéis oído hablar del famoso problema del trasvase del Ebro, que ahora está, al menos en stand-by, para no decir que está solucionado, pero digamos que está en stand-by, en el sentido de que había una gran discusión si se había de trasvasar agua del Ebro a otras zonas que necesitan agua, no hay duda, o no. Bueno, pues en este caso ha sido uno de los primeros casos donde se montó una plataforma bastante bien, todo el mundo reconoce que se hizo muy bien. O sea que esta plataforma se construyó de personas realmente expertas, o sea, en ella participaron personas con, digamos, saberes culturales distintos, o sea, participaban personas expertas evidentemente en ecología, en problemas del agua, geólogos, pero también personas de derecho, en economía, en organización social, sindicalistas, etc. O sea que se hizo una plataforma de personas con saberes distintos, intentando que la argumentación fuera fundamentada. O sea, vosotros sabéis que muchas veces cuando se hacen plataformas, bueno, tienen un cariz de un tipo que lo hace a veces demagógico, puede ser, o a veces solo se ve un punto de vista. En el caso de una cosa de estas podría haber pasado, pero aquí en el Delta del Ebro hay muchos problemas, porque también hay el problema de los agricultores que hay muchas realidades de otros tipos. Y no es fácil, por ejemplo, la convivencia entre ecologistas, agricultores, etcétera, en el marco del mismo Delta del Ebro. Por tanto, se quiso hacer una plataforma en la cual se escucharan todas las voces y las maneras de mirar. Entonces, lo que fue interesante, por tanto, no es que hubiera una persona que supiera de todo, no había nadie que supiera todos los puntos de vista, pero toda la plataforma sí que tenía la formación suficiente para escuchar y entender lo que el otro experto decía. Entonces, esto es, digamos, estas capacidad de dialogar en función de que las personas que argumentan, porque saben más, pudieran dar argumentos fundamentados y que esto se pudiera discutir y llegar a conclusiones. Yo creo que esta es una finalidad muy de la escuela que habríamos de tener muy en cuenta. No se trata de formar expertos en todo, en la universidad ya se formarán como expertos, pero sí que hemos de ayudar a que los niños y niñas aprendan esta capacidad de dialogar, dándose cuenta de las diferentes miradas. Yo miro esto desde este punto de vista, miro esta cosa desde este otro punto de vista, y capacidad de dialogar y de entender. Y yo creo que esta sería una de las grandes finalidades que tenemos. Por tanto, la escuela es una institución que media en el saber, y tiene como una contradicción, si estaríais de acuerdo. Por un lado, la escuela promueve que la cultura y los valores también establecidos, los dominantes, sean compartidos por la mayoría, las nuevas generaciones.
O sea que lo que quiere la sociedad, ya no digo los organismos políticos, digo la sociedad en general, esta es una característica histórica, fundó la escuela para que, pues para que los saberes culturales ya existentes los conocieran, los aprendieran, digamos, las nuevas generaciones. Por tanto, tenía una función básicamente transmisiva, reproductiva. Aquello que sabe la gente ahora, que lo sepan también las nuevas generaciones. Esto, si fuera así, tal cual, esto sería crear clones, estaríais de acuerdo, porque bueno, lo que queremos es que los que vengan repitan y hagan y valoren, porque repetir el conocimiento no solo es un conocimiento factual, sino que también hay valores asociados, por tanto que detrás repitan lo mismo. Pero resulta que en la escuela, al mismo tiempo que esto, lo que queremos es que los alumnos sepan pensar autónomamente y sepan crear nueva cultura. O sea que, por un lado, queremos que reproduzcan un saber, pero por el otro queremos que creen, que sean capaces de liberarse de este conocimiento y de crear y de generar nuevos conocimientos culturales, nuevos valores distintos de los actuales. Y estamos jugando siempre, si os fijáis, como maestros y maestras, en este doble sentido. Por un lado, que aprendan lo que dicen los libros, para decirlo de una simplificación, y por otro, que sean capaces de liberarse de lo que dicen los libros para crear nuevos conocimientos y nuevas ideas y nuevos valores. Y este es un juego de la escuela que es muy interesante que lo tengamos en relación. Bueno, como decíamos, la realidad se puede explicar de muchas maneras. Si tenemos un bosque, por ejemplo, es una foto de una parte del bosque del Montseny, cercano a Barcelona, pues se puede estudiar desde muchas maneras, de muchas preguntas. Podemos estudiar el bosque tal cual, su evolución, es igual ahora que hace 100 años, cómo están repartidas, cómo están los árboles, en qué lugares hay unos y otros y por qué, etc. Pero podríamos estudiar más específicamente una mirada hacia un solo árbol, el castaño. Que además es un árbol que no existía, que lo importaron los romanos. Entonces nos podríamos plantear desde la historia, ver por qué los romanos estuvieron allí y por qué importaron castaños los romanos. Y entonces nos podríamos meter en un punto de vista, si os dais cuenta, desde la historia, ya no desde la biología. Pero resulta que el castaño en el Montseny está muy enfermo y nos podríamos meter en el problema de las enfermedades, y sería otro punto de vista. Dentro de la biología pues tenemos que estudiar microbiología para entendernos, porque el problema de la enfermedad de los castaños está relacionado con microorganismos. Pero nos podríamos meter al tema de la explotación del bosque, porque es un bosque muy explotado y si es rentable o no hoy día por las personas que tienen propietarios de los bosques y los problemas sociales que habría detrás. O sobre el tema del agua y el bosque. El agua del Montseny está muy explotada, hay muchas plantas embotelladoras, etc. En fin, lo que os quería hacer ver, o también os podríamos poner pues, en poesía y ver, el poeta Guerau de Liós es un poeta catalán que ha hecho poesías preciosas sobre el Montseny y podría ser otra forma de mirar lo mismo. O sea que, como veis, la realidad es súper compleja y la podemos mirar desde muchos puntos de vista. Ahora, cada mirada, esto es lo que quiero insistir, requiere un conocimiento, unas teorías distintas. Lo que no podemos hacerlo es superficial, si no nos metemos a fondo. O sea que si me meto en la poesía, no es para conocer 4 poesías, sino para ver qué quiere decir la poesía. En este sentido que hablábamos antes, de reproducción, que es la poesía hasta ahora, pero también de la capacidad de generar nuevas poesías y nuevas maneras de hacer poesía, ¿me entendéis? O sea que siempre, y si me meto en cualquiera de estos temas, como podéis ver, son temas largos. Por tanto, como veremos más adelante, yo digo, cuando nos metemos a trabajar sobre el contexto, no podemos trabajar más que 2 o 3 miradas. Es imposible trabajarlas todas. O sea, yo creo que si alguien quiere trabajar el tema y se mete a trabajar todas estas posibilidades que os pongo aquí, aparte que será muy superficial, o nos pasaríamos 2 años trabajando y aún, ¿me entendéis? O sea que, bueno, no tenemos que explotar toda la realidad, porque es mejor coger algunos aspectos y trabajarlos más a fondo. Y esto va relacionado con 2 cosas. En la escuela, ¿estudiamos el entorno solo para saber sobre él? O sea, si yo
estudio el Montseny, ¿es solo para saber sobre el Montseny? A ver, por tanto, ¿es solo para saber? Otras personas a veces insisten en que, bueno, que no, que el tema de trabajar, coger una situación del entorno para trabajar, no es importante el contenido. Lo importante es que los alumnos encuentren información, la sepan organizar y sepan reproducir lo que dicen los libros, los expertos, organizarlos bien, hacer un trabajo, hacer un dossier, hacer un buen mural, etc. ¿Entendéis? O sea que hay muchas personas que piensan, yo he visto maestros que piensan que bueno, el contenido no es importante, sobre todo en primaria, infantil y primaria, vaya, infantil menos, sino que lo importante es, a veces, yo creo que mal, se dice los procedimientos, en el sentido de procedimientos de saber encontrar información y demás. Yo he visto muchas experiencias de estas y lo que veo es que al final lo único que aprenden los alumnos no es cosas, sino nombres de cosas. Porque claro, lo que reproducen básicamente son nombres de cosas o definiciones hechas o cosas. ¿Entendéis? No aprenden cosas. La tercera posibilidad es la que estábamos insistiendo. A ver, aprendemos, yo creo, sobre el Montseny, pero no para saber solo sobre el Montseny, también, pero sobre todo para aprender sobre los bosques, o sobre los árboles, o sobre los problemas sociales que va asociado a la explotación de un bosque. ¿Entendéis? O sea que la idea de coger un entorno para aprender algo, el objetivo no es este entorno como objetivo de aprendizaje, sino lo que hay detrás que sea transferible. O sea, es imposible que los alumnos les enseñemos sobre todo los bosques, pero lo que sí que podemos aprender es a partir de un bosque sobre la mayoría de bosques que pueden conocer. Pero yo también diría la inversa. En la escuela estudiamos cosas, porque estudiamos la nutrición, estudiamos los árboles, etc., solo para saber eso. O sea, solo estudiamos un bosque para saber sobre qué es un bosque en general, o también nos interesa el aspecto esto. ¿Para qué aprender, por ejemplo, qué es un ser vivo, argumentar sobre la poesía? Había estas preguntas. O sea, si yo aprendo las ideas generales, ¿por qué? Para reproducir estos saberes en exámenes, o sea, para que luego les preguntemos, y bueno, qué es la argumentación, o argumenta, o cómo está organizada la sociedad, etc. O para podernos preguntar preguntas muy relevantes en contextos muy diversos, o sea que cuando yo voy a un lugar y lo miro, si yo tengo un conocimiento, allí me puedo hacer una pregunta que sea relevante. O bien también para tomar decisiones, para actuar de forma fundamentada en contextos muy diversos. O sea, sin haber estudiado el Delta del Ebro, yo puedo ir al Delta del Ebro y entender lo que me dicen y poder actuar en consecuencia y tomar decisiones. Esta sería la idea. O sea que hay un juego siempre entre el contexto y el conocimiento y las cosas, que ha de ser un juego de interrelación. No el contexto por el contexto, no las cosas por las cosas, sino que los dos puntos han de estar relacionados. Por tanto, yo digo siempre, el contexto es punto de partida y punto de llegada. O sea que cuando partimos para aprender de un contexto, porque si no, no tiene sentido lo que aprendemos, pero pasamos por una abstracción, pero el punto de llegada también es poder actuar en este contexto o en otros parecidos y similares. Esto pasa siempre por plantear buenas preguntas y por construir saberes. Y un poco el ciclo que os planteo es este. Tenemos un contexto, el contexto nos genera preguntas, problemas. Estas preguntas, para responderlas, necesitan conocimientos abstractos, generales, cosas, en el sentido de esto, que estos son a la vez útiles para explicar otros contextos. O sea que es un ciclo que se va a retroalimentar. Por tanto, punto de partida, el mundo. ¿Con qué criterios yo escogemos? Estamos en la clase y ¿con qué criterios escogemos un contexto de aprendizaje? Lo pueden escoger los alumnos, podemos escoger nosotros, esto no es para mí lo más importante. La primera es que el contexto que escojamos sea idóneo para construir saberes significativos, o sea, cosas
importantes, no cosas no importantes, ¿entendéis? Cosas que tengan mucha capacidad de transferencia. O sea, que al estudiar aquella cosa resulta que los alumnos en su vida hay muchas probabilidades de que se encuentren en situaciones que este conocimiento lo tengan que aprender. Por lo tanto, una es lo que se llama su significatividad. O sea, es a partir de aquel contexto, si queréis en clases incluso de ciencias, haciendo aquella experiencia, esta experiencia les ayuda a aprender algo que es relevante, que es significativo, ¿no? Y la otra es por su relevancia social. O sea, yo creo que el contexto no solo es importante para escogerlo en función de que sirva muy bien para aprender una cosa muy importante, sino que además en el lugar donde viven los alumnos, aquello sea un problema social importante en el cual preveemos que ya hay, ya casi no es una prevención, sino que ya pasa, se les pedirá mucha actuación, que se definan, que piensen, que tomen decisiones sobre el tema este. Por tanto, el entorno para mí, para escogerlo, hemos de pensar siempre las dos cosas. ¿Qué van a aprender que sería muy transferible en muchas situaciones? Y la otra, para estos alumnos, en su contexto social, esto es importante, esto les hará aprender a actuar, a tomar decisiones. Entonces surgen preguntas, las preguntas son muy interesantes también discutirlas, porque es una técnica que hacemos mucho los maestros y las maestras, que es, bueno, pues con los alumnos que hagan preguntas sobre lo que quieren saber o lo que saben sobre el tema. Yo pongo esta porque en un proyecto que trabajábamos, que era sobre las ballenas, salió y fue y es un ejemplo. Los alumnos acostumbran a hacer preguntas muy concretas, ¿no? ¿Duermen las ballenas? Esto, si os fijáis, se contesta con un sí o no. Y el sí o no, ¿qué quiere decir? Que la técnica que se ha elaborado es voy a buscar en una enciclopedia, hoy día casi es voy a buscar en internet a ver si encuentro si las ballenas duermen o no. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, a buen trabajo lo ponemos y esta respuesta la pregunta. Nuestra dificultad es cómo transformar estas preguntas, que no se han de aprender, en este caso no es el nombre de las cosas, pero es casi lo mismo, duermen o no duermen, en cosas. Y claro, ¿qué preguntas podrían ser interesantes? Pues por ejemplo, ¿qué es dormir? A ver, todos sabemos, pero ¿qué es dormir? Que esta sería una pregunta de definición, pero una definición abstracta importante, porque todos los seres vivos, todos los animales, de alguna manera duermen. ¿Para qué se duerme? Por tanto, es funcional. ¿Cuál es la función de dormir? ¿Qué pasa cuando se duerme? Que es dinámica, en el sentido que han de explicar un proceso. ¿Qué pasaría si no se durmiera? El condicional, esto está relacionado con una pregunta hipotética. Os fijáis un poco que es muy distinto, ¿no? Saber sobre si la ballena duerme o no, saber sobre eso. Podemos aprenderlo sobre la ballena, porque claro, si las ballenas duermen, la primera pregunta es ¿necesitan dormir todos los animales? Las ballenas necesitan dormir, por tanto, ¿para qué se duermen? Y todas estas preguntas. ¿Lo veis? La diferencia entre plantear preguntas que son las que surgen de los niños, que es lo que es normal. Ellos, yo siempre digo que son las preguntas del récord Guinness muchas veces, porque además cuál es la más y cuál es el más grande, el más pequeño, siempre están preocupados por estos tipos de preguntas, a pasar preguntas que realmente son interesantes para aprender cosas, en este caso sobre el dormir. Os he de decir que además nadie sabía si las ballenas dormían, o sea, en mi contexto, yo fui con biólogos, no lo encontramos en ningún libro, buscamos internet y tampoco lo encontramos, o sea que fue muy difícil, porque tampoco sabía. Ahora, todos sabíamos que habían de dormir, ¿me entendéis? O sea que si tú tienes un conocimiento sobre qué quiere decir dormir y para qué dormimos, seguro que las ballenas tienen que dormir, porque todos los animales y todos los mamíferos han de dormir, porque si no, no recuperan, o sea, una serie de funciones. El dormir tiene la función está en los seres vivos, sobre todo los mamíferos, por tanto tienen que dormir, seguro. Ahora, ¿cómo lo hacían, etcétera? ¿Y cuánto? Luego al final un día una alumna mía de magisterio, 2 años después, que les contaba esta anécdota del trabajo con las ballenas, dijo, pues yo vi
un vídeo de estos de una película del Canal Plus, de estas del canal sobre la naturaleza, que explicaban eso y explicaban que las ballenas duermen 1 hora al día. Bueno, hay 1 hora, porque claro, es el tiempo que pueden estar y además hacen que su metabolismo sea muy bajo mientras están durmiendo, por lo cual no tienen que salir a respirar, porque este es el problema, pero más de 1 hora no pueden estar, por tanto, duermen 1 hora, hacen actividad, luego vuelven a dormir más o menos, tampoco quiere decir que sea 1 hora. Pero vaya, fue la única vez que alguien me ha explicado exactamente, porque os aseguro que fuimos a biólogos y demás, y claro, se ha de ser bastante especialista para tener el tema. Pero claro, lo importante, por tanto, no era saber si dormían mucho, esto es la curiosidad de si duermen 1 hora o no, sino saber sobre dormir. No sé si me explico un poco, pero esta sería la idea con la que me quedé. Otra cosa también interesante es que los niños hacen mucho las preguntas del por qué, que son importantes, pero es interesante pasar a las del cómo, porque las preguntas del por qué son muy difíciles de responder, son muy amplias y son muy, no nos dan mucha información. ¿Por qué las plantas necesitan agua para vivir? Además son muy finalistas, algunos dicen teleológicas, podemos decir por qué como una finalidad casi divina, ¿no? ¿Por qué vivimos? Pues porque las plantas, por qué los gusanos de tierra se esconden, etc. Entonces, lo que hay gente que está diciendo, y me parece que es una buena idea, que es siempre que podamos pasar a las preguntas del cómo, o sea, que a través de una pregunta de un porqué de los niños pasar una pregunta, ¿cómo el agua afecta al crecimiento de las plantas? ¿Entendéis? Porque entonces estas preguntas sí que se pueden responder y sí sobre estas preguntas se puede experimentar. Mientras para las preguntas del por qué es difícil manipular, observar, experimentar. ¿Por qué los gusanos de tierra se esconden? ¿Cómo responden los gusanos de la tierra a la luz? En fin, siempre buscar la transformación de una pregunta del por qué a una pregunta del cómo. Porque, insisto, las del cómo nos permiten desarrollar una actividad experimental, mientras las del por qué no. Y entonces con los niños y niñas, sobre todo, mucho más interesante. Los alumnos generan preguntas, o sea, lo que es interesante es darnos cuenta que cuando los alumnos han empezado a aprender cosas, o sea, modelos, teorías, o sea, que empiezan a construir, estos mismos alumnos entonces sí que generan buenas preguntas. O sea, que yo he observado que cuando en clase los niños generan buenas preguntas es porque ya han hecho algún trabajo que están haciendo una transferencia, o sea, que ya han empezado a construir y lo hacen. Yo el año pasado, cuando estuve por aquí, hace 2 años, ya no me acuerdo, os puse todo un trabajo sobre la luz y las sombras, pero os lo recojo porque este fue muy interesante, o sea, con niños de primero, muy pequeños, trabajamos sobre las luces y las sombras y llegamos a un modelo. Siempre que hay una sombra en el patio, ¿qué características tiene? Una de las características, había muchas más, o sea que el tema era complejo. Una de las características es que las sombras tocan a la base de los objetos. Por ejemplo, aquí tenéis un dibujo, lo veis, que hay una sombra que toca el árbol y la otra no toca. Y a partir de aquí discutimos, bueno, ¿tocan o no tocan? Siempre no. Hicimos experiencias, fuimos al patio, lo volvimos a ver, volvimos a mirar y los niños y niñas llegaron a una regla, que es un modelo, que es una ley. La ley es que siempre tocan cuando estamos en el patio. Pero fue muy interesante porque unos meses después, o sea, no estoy hablando de 2 días, o sea, sí, 2 o 3 meses después hicimos una excursión. Entonces, una de las niñas que había hecho este trabajo vio volar un pájaro y vio su sombra. Y la pregunta fue, ¿cómo es que al pájaro no le toca la sombra a los pies? ¿Me entiendes? O sea, y esta es... Lo digo porque os deis cuenta que cuando el niño tenía ya un modelo, entonces genera la buena pregunta. Si no tiene nada, la pregunta es ¿cómo son las sombras? O bueno, si aún cómo son, pero esta pregunta fue buenísima porque da para trabajar. Entonces vamos a trabajar no solo las sombras que el objeto está tocando el suelo, sino vamos a ver las sombras en que los objetos o los seres vivos no tocan el suelo. Entonces tienen otras reglas que reúnen las anteriores y que la nueva ley ha de ser válida para lo anterior y para lo nuevo. Y es así como avanza la ciencia y es así como irán construyendo. Por tanto,
siempre cuando los niños saben más, o sea, cuando habíamos trabajado sobre los seres vivos, sobre las plantas, cómo crecen, cómo respiran, trabajamos sobre las plantas. Hicimos una salida por el patio, fuimos a ver las plantas, y una niña también preguntó, ¿y el tronco del árbol respira? O sea, esta es una idea interesante, o sea, porque siempre tenemos la idea de la respiración, las hojas. Pero bueno, entonces, ¿es un ser vivo? ¿Es viva? ¿El tronco es vivo? La parte de la escorza, ¿cómo se llama? Corteza, la corteza no es viva, pero la superficial, pero dentro es vivo. Por tanto, allí han de respirar, porque aquella parte, si no, no sería vivo. Por tanto, la misma niña se lo preguntó porque no chocaba con sus ideas, pero a partir de aquí se pudo reflexionar y avanzar mucho. ¿Entendéis? Entonces es muy interesante ver eso, que cuando los niños han construido cosas interesantes, o sea, saberes de estos teóricos interesantes, son capaces de hacer mucho mejores preguntas. Otra cosa sobre las preguntas que también me interesa mucho es una diferencia que Roger Quinet, un famoso pedagogo, que supongo que habéis oído hablar sobre el tema, insistía mucho en eso, y a mí me parece una idea importante, diferenciar entre curiosidad e interés. Él decía que la curiosidad es una pregunta que se satisface fácilmente y que no genera conocimiento. O sea, es una pregunta que además enseguida el alumno, y ya al cabo de 2 minutos o al cabo de 3 días ya no interesa. En cambio, para él el interés es la pregunta muy relacionada con actividad que permanece a lo largo del tiempo. Y por tanto, él diferencia, cuidado con las preguntas que son de curiosidad, esto que digo, ¿cuál es la más grande? ¿Cuál es la que hace más luz? ¿Cuál es el animal que corre más? Son curiosidades. Y otras son las que generan interés, que es saber cómo funciona, sobre todo, él decía, cómo hace una cosa que vaya adelante. Bueno, pues, ¿cómo estamos de tiempo? Y la idea es que estos modelos, estos saberes, estas cosas que son generales, requieren tiempo. Y manipular, observar, desde cada punto de vista, hablar, interaccionar, abstraer, o sea que es mucho trabajo. Esto quiere decir que desde mi punto de vista, desde un proyecto, desde una unidad didáctica, como queráis, solo se pueden generar 2 o 3 nuevas maneras de mirar. O sea que no podemos pensar que vamos a mirarlo todo, un poco lo que os decía antes, sino que podemos mirar. O sea que aunque aquí tenemos un plato con muchas cosas, vayamos con cuidado, mejor hacer pocas y bien, que no hacer un proyecto, una unidad didáctica que queremos estudiar el entorno desde todos los puntos posibles. Ya habrá tiempo para estudiar las otras maneras de mirar. No queramos hacer mucho en poco tiempo. Y ahora os hago el ejemplo este que os había planteado. Estudiamos los incendios forestales, y fijaros que los incendios forestales es una perturbación en el medio. O sea, la idea que nos interesaba trabajar es que los niños y niñas supieran interpretar y explicar y actuar cuando hay una perturbación en el medio. En este caso es un incendio, pero podría ser otra perturbación. Por ejemplo, el trabajo final que les pusimos no fue sobre el incendio. O sea, para saber si habían aprendido lo que queríamos enseñarles, les preguntamos sobre una carretera, una autopista. ¿Y qué pasa si ponemos una autopista en medio de un bosque? ¿Entendéis? Explicar, que intenten entender que cómo cambiará el bosque a lo largo del tiempo si se pone una autopista. Fijaros qué diferencia entre plantear un incendio y plantear una autopista, pero en cambio las dos cosas son perturbaciones. Y por tanto, sin haber hablado de autopistas, sino habiendo hablado solo de incendios, los niños y niñas de quinto podían explicar qué pasaría si en un bosque se pone una autopista, un bosque determinado, etc. ¿Me entendéis? O sea que el objetivo no es los incendios solo, que también, sino que es en general las perturbaciones y trabajamos porque este problema, por su relevancia social en Cataluña, es importantísimo, el problema de los incendios. Pero como os decía, también para construir conocimientos sobre perturbaciones, y en este caso, como estos niños no habían trabajado mucho aún antes los seres vivos, nos centramos bastante sobre el estudio de los seres vivos y el medio. Luego, en otros años que lo hemos ido haciendo,
como ya saben más, porque lo hemos trabajado en otros cursos anteriores, ya tienen más el modelo de servilismo, podemos trabajar más a fondo el de perturbación. Todos los biólogos reconocen que la idea de la perturbación es una idea importante actualmente de trabajar. Pensar, no, si cogéis el periódico, hoy mismo lo comentábamos, si os fijáis todos son perturbaciones. ¿Qué pasa cuando hay terremoto, cuando hay las famosas inundaciones por los huracanes, etcétera? Estos son perturbaciones, por lo tanto nos permite entender un poco qué pasa. Y en este caso también trabajamos la argumentación, cómo argumentar una situación, o sea, que fueron los trabajos que hicimos. Partimos, por tanto, de un tema del contexto, de un problema. Y esto fue una noticia que había salido en el periódico, esto es del 22 de septiembre, no sé si lo veis, y empezamos el curso trabajando este tema, o sea que lo cogimos al vuelo, al inicio, que explicaban que en un lugar donde había habido un incendio importante, que hubieron muertos y todo, pues se había organizado una plataforma de personas, vecinos y otras, para ver cómo actuar después del incendio. O sea, después de que había habido este incendio, ahora cómo actuar a partir de ahora y por tanto, pues cómo trabajar aportando ideas a los mismos organismos públicos, pero también actuando en general. Entonces, partimos por tanto de un problema real y nos planteamos a ver si podríamos nosotros hacer aportaciones a esta plataforma. Por tanto, el objetivo al final del tema fue escribir una carta en la cual a las personas de la plataforma para darles las ideas sobre qué nos parecía que podrían que actuar después de este incendio en este lugar. ¿Entendéis? O sea que hubo muy claramente una definición de un problema y de unos objetivos. Esto dio lugar enseguida a preguntas, a las primeras preguntas y a lo que podríamos hacer si aprendíamos sobre el tema. Las preguntas de los niños fueron estos: ¿se quema todo cuando hay un incendio? ¿Se mueren todos los animales? ¿Cuánto tiempo tardará a estar igual que antes? ¿Qué tendría que hacer el ayuntamiento para que no hubiera incendios? O sea, siempre los demás tienen que hacer. Y intentamos replantear las preguntas. Los maestros fuimos discutiendo. ¿Se quema todo? A ver, ¿cómo lo hacemos la pregunta? ¿Qué es todo? Primero, cuando decimos todo, ¿qué es? ¿Qué hay en el bosque? La primera idea. Tenemos todos claro qué hay en el bosque, entonces nos hemos de poner de acuerdo. Otra, ¿se mueren todos los animales? Y enseguida hicimos la pregunta. ¿Y las plantas? Es que solo pensamos en el bosque. Pensamos mucho en cuando se queman pobrecitos animales, pero no pensamos en las plantas. Son importantes las plantas en el bosque. ¿Cuánto tiempo? Y vamos a ver cómo el bosque se recupera. No nos interesa tanto el cuánto tiempo, si es un año, 50 o 60, sino cómo lo hace el bosque cada vez y de qué depende que se recupere mejor o peor. Y cuando los alumnos plantean el ayuntamiento que tenía que hacer, pues plantear y nosotros nuestra actuación que tendría que ser, tanto para prevenir incendios como para, después del incendio, cómo podríamos actuar y cómo podríamos hacer cosas. O sea, pasar de solo pensar que son los otros que han de actuar, sino también pensar que nosotros somos protagonistas. Os pongo solo unos ejemplos de transformaciones, o sea, porque si no hacemos eso, las preguntas de los niños son poco interesantes inicialmente para construir estas ideas que nos interesan. Por tanto, un trabajo que hemos de hacer es transformarlas un poco, a veces es del por qué al cómo, que hemos dicho antes, etc. A partir de esto consideramos unos objetivos: qué vamos a aprender, cómo y por qué lo aprenderemos. ¿Qué seres vivos hay en el bosque? ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan los seres vivos para vivir? ¿Por qué? ¿Cómo representar un bosque con una maqueta? ¿Qué técnicas utilizar? Esto lo hicimos porque, claro, dijimos, ¿cómo vamos a estudiar el bosque? ¿Cómo vamos a saber? Cada día vamos a ir al bosque, es imposible, la escuela lo tenemos lejos. Entonces, para estudiar el bosque, para tocar, manipular y observar, es difícil ir cada día a la salida. Entonces, ¿qué nos planteamos? Propusimos a la clase de hacer una maqueta del bosque. Vamos a hacer una maqueta y vamos a trabajar como si estuviéramos en el bosque. Vamos a actuar, luego lo veréis. Y por tanto también nos planteamos cómo hacer la maqueta, qué técnicas, cómo construir los materiales, etc. Luego nos preguntamos qué cambios tiene lugar en el bosque cuando hay un incendio, cómo cambia el bosque después del incendio y cómo podríamos colaborar con las personas de la plataforma que les podríamos recomendar y cómo darles a conocer nuestras ideas en una carta.
por tanto trabaja. Veis un poco transformados las preguntas en objetivos. También nos planteamos que sabíamos, o sea que los alumnos al principio hicieron pues cómo les parecía que pasaba durante un incendio, lo dibujaron, lo escribieron, qué cosas salen, por ejemplo, describen sin utilizar ningún modelo, en su los animales huyen por el fuego, pero sin ninguna explicación, huyen, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha pasado para que huyan? Todos huyen, cuáles vuelven, etc. No reconocen la recuperación del proceso del bosque como una interacción. Después de un tiempo el bosque vuelve a estar como antes, ya está. O sea, es magia. Pasa un tiempo y vuelve a estar como antes, no ha pasado nada. Tarda mucho, al principio está feo, está quemado, está negro, luego está bien, pero hacen una visión muy descriptiva, etc. O sea que esto nos ayuda a ver precisamente este tipo de explicaciones iniciales y luego es muy interesante ver al final porque son mucho más complejas y mucho más bonitas. Bueno, entonces empezamos un poco qué hacen todos los seres vivos para saber qué hacen en el bosque, para qué están. Y aquí ellos empiezan a decir muchas cosas, se mueven, se reproducen, caminan, tienen piernas, se relacionan, cagan, tienen hijos, comen, etc. O sea que salen más de 50 cosas. Y lo que hacemos es organizarlo, lo organizamos en un esquema común que pactamos con los niños y niñas. Esto luego lo explicaré más por la tarde, o sea que paso deprisa, pero intentamos, el reto que hacemos con ellos es organizar las 50 cosas o las 100 cosas que salen alrededor de 3 grandes ideas. Las 3 grandes ideas es la reproducción, la relación y la nutrición. Pero intentando consensuar con ellos el significado de estos términos, porque estos ya lo saben, todos comen, se reproducen, se relacionan, pero lo que hemos comprobado es que no tienen una idea bien construida detrás. Por tanto, lo que se hace es, ¿qué quiere decir reproducirse? Solo tener hijos, ¿no? Reproducirse quiere decir que salen hijos que se parecen a los padres. O sea que de un huevo de un pollito no sale un pato, sale un pollito. De un huevo de una gallina, perdón, no sale un pato, sino que sale un pollito. Entonces explicarnos por qué, cómo es que sabe, cómo lo sabe. Una pregunta muy bonita que trabajamos siempre con los niños, ¿cómo lo sabe luego que ha de salir un pollito y no un pato? O sea, ¿me entendéis, no? O sea, son preguntas de estas, etcétera. O sea que vamos trabajando la idea de reproducción, no tener hijos, que esto es una simplificación, sino la naturaleza, ¿qué función tiene la reproducción? Pues conservar la especie. Y vamos transformando las ideas, evidentemente a través de un diálogo, que los seres vivos vienen de otros seres vivos. Los equipos decía que no venían de fábricas, o sea, discutían si venían de fábricas, no, vienen de otros seres vivos, y estos, etc. Y la Marieta podría tener un hijo que fuera una serpiente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no? Pues porque si no se la comería, o sea, lo veis, el tipo de argumentos que dan, porque es de la misma especie, etc. O sea que veis, a través de la conversación es uno de los elementos que vamos transformando. Y poco a poco, si os fijáis, voy deprisa, pero el maestro introduce una idea, si no, los niños tienen un círculo vicioso de argumentación que no salen de aquí. O sea que si no, el maestro no interacciona con la cultura, pues los niños van dando vueltas y no tienen más. Entonces, una idea, ¿no? ¿Vosotros creéis que os parecéis a vuestros padres? Los padres, o sea, los sitúo ellos, los padres pasan alguna cosa a los hijos para que se parezcan. Y entonces, ¿cómo sabemos? Sí, pero no sé. ¿Cómo sabemos que nos hemos de parecer? ¿Qué nos dan nuestros padres? Y entonces sale ya conocimientos de estos que tienen de los espermatozoos, por tanto, parece que solo son los padres los que nos dan la historia. Esto es otro conocimiento que también... cosas del padre envían un mensaje y las madres, claro, si no lo dice la maestra no sale en la clase, pero va a decir, porque si no, las madres no también un mensaje. Entonces la maestra explica que las madres traen también el mensaje con los óvulos. ¿Me entendéis un poco? O sea, que la conversación es una interacción, pero no se descubre, O sea, si la maestra no va introduciendo maneras de mirar un poco distintas, los maestros no salen estas cosas, sino se quedarían con la idea de que
con buena suerte que la información viene del padre, ¿eh? Entonces vamos trabajando mucho eso. Bueno, luego aprendimos técnicas porque elaboramos la maqueta, ¿eh? ¿Entendéis? Y aquí, yo no me voy a meter en lo que no soy experta, ¿eh? Pero aquí, digamos, en clase de dibujo y demás, pues estuvieron trabajando en las horas estas, trabajando técnicas distintas para construir la maqueta del bosque, ¿eh? Lo hemos hecho varios años, este es por un año, otros sería otros, ¿eh? Lo veis, van construyendo la maqueta, pero la maqueta no se pone las cosas en cualquier parte, o sea que cuando hacemos la maqueta del bosque no se puede poner todo en cualquier sitio. Entonces, a ver, si tenemos vamos a ver los nombres, un jabalí, ¿eh? A ver, ¿dónde lo vamos a poner el jabalí? ¿No? ¿Dónde va a estar situado en la maqueta? Entonces, ¿qué hemos de ver? Pues el jabalí tiene unos limitantes, unas necesidades, tiene que estar en un lugar que pueda esconderse, en un lugar que el agua no esté muy lejos porque tiene necesidad de agua, etc. Y si cogemos pues una rana, pues la rana ¿dónde estará? Tiene que estar en un lugar cerca del agua, o sea, porque la tendencia de los niños es ponerlo todo en cualquier parte. Entonces fijaros que al hablar dónde lo ponemos también hemos de dar argumentos que están relacionados con las características del ser vivo, ¿eh? Y los árboles todos en el mismo sitio, las encinas, los pinos, etcétera, y vamos discutiendo dónde ponemos cada animal, el conejo, etcétera, todos los animales del bosque. Para hacer esto han podido buscar información, han podido encontrarlo, hemos podido hablar, etcétera. Luego, en la misma maqueta simulamos un incendio, ¿Qué sucede con los seres vivos? Si imaginamos, ponéis un incendio, pues entonces habían de tomar decisiones que hacían cada animal, Entonces discutir cuáles realmente no podían escaparse y morían, cuáles en cambio podían huir, etc. Y cómo iba cambiando el medio a partir del incendio, o sea que ellos sacaban árboles, sacaban cosas, iban tomando decisiones sobre qué cambiaba en el bosque al hacer eso, y al final salía el bosque más o menos quemado que quedaba. Y luego, pues las preguntas, ¿no? Como la conversación sobre lo que iba pasando, como las águilas vuelan muy alto, por encima de las montañas podemos verlo todo, y cuando se ha apagado el fuego, bajan a comer. Lo pueden ver por la vista. O sea, van transformando la idea de que huyen porque hay fuego a la idea de que han recibido un estímulo, que es el olor, el fuego, o sea, por la vista, por el olfato, por la temperatura, porque se calienta, reciben un estímulo y dan una respuesta que es irse. Entonces, al final, cuando escuchan, ¿qué es lo que están recibiendo? Estímulos. Y a partir de aquí van argumentando sobre el tema de los estímulos. Hemos comprobado que de todas las funciones de los seres vivos, la de la relación es la que les es más difícil a los alumnos, o tienen menos conocimiento. O sea, todos hablan de reproducción, todos hablan de nutrición, pero en cambio de relación, de estímulos. Entonces hicimos experiencias con estímulos y respuestas para que tuvieran más. Por ejemplo, una pues fue esta, ellos entraron a la clase, venían del patio donde fueran, y la maestra había puesto una candela de estas que da olor, y entonces los alumnos, pues claro, buscando de dónde venía, estaba escondida en un sitio, y luego cuando lo encontraron, pues estimulamos y hablamos sobre esto. Fijaros que hemos recibido un estímulo, no sabíamos dónde estaba, pero notábamos por el olor. La respuesta pues fue todos curiosidad, o sea, sin decirles buscarla, todo el mundo quiso buscar dónde estaba, tenemos una respuesta, cómo va esta respuesta, introducimos el cerebro, etc. O sea que para profundizar en lo que vemos con los niños que saben menos, y lo que saben más pues no es necesario. Entonces estos elementos se incorporan, aquí ya explica pues el cerebro, cómo va, pero es interesante ver que, o sea, introduce el cerebro como traductor de la información, pero la maestra pregunta una cosa, ¿y cómo es que esta información va de los sentidos al cerebro? Y claro, no tiene ni idea, y dice por la sangre.
no lo trabajamos porque, claro, era meternos en otro tema, ¿me entiendes? Ahí llega un momento que tenemos que cortar, ¿no? Y decir, bueno, esto en otro tema, porque si no, nunca se acabaría. Pero es evidente que aquí hay un camino para hablar del sistema nervioso, ¿eh? Pero en este caso decidimos que cortábamos, ¿eh? Porque si no ya nos hubiéramos extendido. Pero ya veis que sus ideas, cuando hacen la pregunta, pues pueden salir por donde sea, ¿eh? Por la sangre. Bueno, lo que sí que nos interesaba es la evolución del bosque, porque es lo que tenían que hacer propuestas, y trabajamos, pues bueno, con lluvia y sin lluvia. Hicimos la maqueta quemada y nos imaginamos la mitad que hubiera lluvia y la mitad que no hubiera. Entonces tenían que deducir, argumentar qué pasaría si había lluvia y qué no. Como hay lluvia, los animales se pueden alimentar mejor, las células se reproducen, los árboles crecen, porque hay agua y se puede hacer la fotosíntesis con las plantas. No habría animales porque con sus sentidos captarían que no hay alimento y buscarían otro lugar. Los animales no tienen alimento, no tenían energía ni vitaminas y se morían las células. Si no tenían alimento, el cuerpo se muere porque las venas no pueden repartir el alimento por todo el cuerpo. Ya lo veis con su lenguaje, pero ya han incorporado muchísimas ideas y lo veis de visión sistémica. No están hablando de una sola, ya luego volver a crecer todo, ¿no? Están dando argumentos relacionados con todo, con sus palabras, Y al final pues trabajamos lo que era hacer una carta, cómo se hacía una carta, y aquí pues tenéis, no os la voy a leer, pero sería una carta argumentada de las cosas que escribieron al lugar. Nuestra idea era visitar la escuela de este pueblo, pero al final no pudimos ir, pero la idea era esta. Y luego al final, como os decía, para saber si realmente lo habían aprendido, les hicimos una pregunta que no tenía que ver, que era esta de las carreteras. Un poco de resumen, inicio, observación del bosque. Empezamos observando el bosque en el patio de la escuela, que tiene árboles, tiene una zona un poquito pequeña, pero... Cada equipo se preocupó de ver un tipo de seres vivos, unos las plantas, otros los insectos que había en el bosque, otros... o sea que cada uno buscó un tipo, A partir de aquí empezaron las primeras preguntas, o sea que primero observamos, luego hicieron las preguntas, no empezamos a preguntar sin la observación, sino... Entonces hicimos todo este proceso que os he explicado, ya veis, de hacer la maqueta, ir trabajando. Cada vez, por tanto, las preguntas se iban generando. Aquello de decir, tengo las preguntas y ya no hay más, tampoco lo creo interesante, ¿me entendéis? A veces hacemos las preguntas iniciales y luego nos pasamos solo contestando aquellas preguntas. Lo que pasa es que cuando estamos aprendiendo se nos generan muchas más. ¿Cómo las vamos incorporando? ¿Cómo vamos trabajando? Y para que cada vez las explicaciones sean más complejas, para hacer más cosas. Luego hicimos una salida al campo, porque claro, la maqueta nos da una idealización o una idealización, entonces queríamos ver, y lo que trabajamos es las diferencias. ¿Qué diferencias hay entre lo que hemos visto en la maqueta y lo que hemos visto en la realidad? Fuimos comparando, fuimos a visitar una zona que se había quemado y cómo estaba recuperándose. Al final redactaron la carta, o sea, el equipo, sus argumentaciones con los procedimientos que ya sabéis para aprender a escribir algo. Y bueno, y luego la idea que yo creo que siempre es importante, no lo pudimos hacer aquí, pero aparte de escribir, es difundir esto en el entorno. Estos son de otros trabajos, que es para los padres, para a veces a las familias, a los alumnos de otros cursos, o sea, la clase de quinto lo explica lo que han hecho a otros cursos. Esta idea de que lo que hemos aprendido, cómo lo enseñamos a los demás, en el barrio, etc. Y bien, yo creo que... no me he pasado. Pues, a ver, yo para terminar sobre esta idea de Edgar Morin. Morin es una, supongo que lo conocéis mucho, es una persona que ha trabajado mucho sobre la complejidad, lo que llamamos el paradigma de la complejidad, y tiene un libro que se llama Introducción al pensamiento complejo. Y he escogido esta frase en el sentido de que dice, no se trata de ambicionar el pensamiento simple, o sea que no se trata de buscar precisamente y de controlar la realidad y de hacerla todo como queremos nosotros, sino se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de dialogar y de negociar con la realidad.
Y esta para mí me parece que es el objetivo que hemos de tener todos los maestros y maestras. Muchas gracias, espero que os haya servido un poco para pensar sobre el trabajo que vamos haciendo todos. Como ya os ha dicho Lourdes, ahora tenemos un espacio de preguntas, si queréis aprovechar la presencia de Neus. Esto siempre se trata de que alguien rompa el fuego, la experiencia. Ya sé que cuando es mucha gente cuesta mucho de empezar, pero a ver si alguien... Tan claro, no nos ha ayudado a ninguna. Sí. No se dispersa excesivamente el aprendizaje trabajando de esta forma. Quiero decir, cada pregunta... decía que cada pregunta está generando otras nuevas y entonces al principio decías que había que elegir un poco una faceta de lo que íbamos a estudiar o observar o aprender. Pero como cada vez que observamos una cosa nos van surgiendo preguntas que nos van relacionando con otras cosas, al final da la sensación de que se va dispersando muchísimo todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Bueno, a ver, precisamente he puesto el ejemplo de lo del que dicen la sangre, ¿os acordáis? Por dónde va, de decir, eso no lo trabajamos, lo cortamos. Fue una pregunta de los que hicieron que daba para trabajar más, pero dijimos eso otra vez, ya lo trabajaremos, ¿me entiendes? Yo creo que una de las características que hemos de tener es dónde cortamos, ha de ser un momento, pero a ver, esto quiere decir que es un juego entre sí incorporar algunas preguntas y algunas ideas que nos van ayudando, pero llega un momento que tienes que decir otra vez, esto ya saldrá otra vez, porque claro, si no, no cortaríamos. Y también he dicho mucho al principio que o la mitad, que la idea es coger 2 o 3 maneras de mirar máximo. En este caso trabajamos sobre la idea de seres vivos, y no todos los aspectos de los seres vivos, evidentemente, pero trabajamos fundamentalmente sobre esta idea global. Fijaros que además es una idea de ser vivo, no trabajamos respiración, nutrición, se puede profundizar sobre cada una de las cosas, pero quisimos que tuvieran una visión global, digamos holística, en el sentido de que relacionara todas las funciones, porque claro, cuando trabajamos un bosque, un ecosistema, hemos de verlo desde todos los puntos de vista, como más general. Esto chocaba, porque normalmente en la escuela tenemos tendencia a estudiar por sistemas, ¿no? La respiración, la nutrición, etc. Y aquí fijaros que trabajamos globalmente. Y esto lo hacemos desde pequeños, desde infantil, o sea que aquí ahora con nuestras escuelas lo trabajamos de esta manera global desde infantil. Lo veréis. Pero esto no quiere decir que cada vez se pueda ir ampliando. Pero estoy de acuerdo contigo que la gracia es saber decir, basta, aquí nos quedamos, aquí cortamos en este momento. Esto sí que es importante. Yo no sé si habéis visto, a ver, las preguntas grandes eran pocas, no eran muchas preguntas, tú lo habéis visto, supongo, ¿no? Las que he puesto al principio, luego lo que van saliendo es subconjuntos, cosas, pero las grandes preguntas no eran muchas. O sea, fijaros que lo que llegamos al final no es una gran lista de 20 o 30 preguntas, eran, no me acuerdo, pero 5 o 6. Bueno, nosotros queríamos preguntar un poquitín la aplicación del currículum oficial y lo que es la enseñanza por esta de proyectos, un poquitín lo que es el acuerdo de los profesores que están implicados en estos proyectos,
la implicación del claustro, ¿cómo se llega a un acuerdo para este proyecto? ¿Qué implicaciones hay dentro del profesorado y cuántos proyectos, por ejemplo, en un año? ¿Si un libro o se hace todo por proyectos? A ver, esto depende mucho de las escuelas. Yo he trabajado sobre todo con esta escuela, que es la que hemos estado trabajando durante 4 años, ahora ya hace 2 que estoy con otra escuela, pero esta estuvimos 4 años trabajando. Precisamente lo que a ellos les preocupaba era hacer una planificación en que realmente fuera en espiral, ¿me entendéis? ¿No? Que nos repitiéramos cada año en cosas, etc. Entonces hicimos una planificación del currículum en que el trabajo, esta escuela, esto depende de cada escuela, esta escuela al año hace un proyecto así, pero los temas todos los trabajan de esta forma, pero como proyecto en el cual han de trabajar con todas, hacen uno, y los demás, este no era un proyecto, tal como está, era una unidad didáctica que planteaban dentro del tema. Lo digo para que diferenciamos un poco, normalmente yo estoy viendo que muchas escuelas allí están haciendo un proyecto al año, bien completo, y los demás hacen unidades didácticas de estas, o sea que cogen con los alumnos un aspecto del contexto para trabajar el programa, o sea, las ideas del programa, lo que tenían de... Sobre los seres vivos, pues lo que hicimos es una planificación desde infantil, qué tipo de seres vivos trabajaban, procurando que al menos durante pues, la sucesión de trabajar algún animal y alguna planta fuera, porque si no podría pasar que las plantas no se veían nunca, etcétera, porque si partes mucho pues, de los alumnos solo, es difícil que te salga muchas veces que quieren trabajar algo, conocer plantas, siempre te salen animales, estaréis de acuerdo, pues entonces trabajamos mucho que al menos cada 2 años se trabajara alguna cosa que tuviera relación con las plantas. Luego vimos también que todos los grandes tipos de animales salieran, nos preocupamos a ver cuándo trabajaremos, profundizaremos en los insectos, cuándo profundizaremos los mamíferos, las aves, etcétera. ¿Entendéis? O sea, que hicimos una planificación de los programas, y lo que pasa es que fuimos trabajando cada curso sobre o un tipo de ser vivo, en este caso, relacionado con otras cosas. Por ejemplo, en segundo trabajábamos las aves, pero es que resulta que trabajamos también la materia, el aire. De la materia trabajamos el aire, entonces nos iba muy bien trabajar las aves junto con el aire a nivel de la idea de qué es el aire y cómo funciona. Pues hicimos una unidad didáctica que reunía los 2 aspectos. Pero es que paralelamente a trabajar los seres vivos, haciendo un programa que estuviera todo, trabajamos también los materiales. Por ejemplo, pues en segundo hacíamos el aire, en cuarto hacíamos el agua, o sea que también buscábamos qué materiales eran importantes de trabajar y en qué cursos se iba haciendo. Y por tanto hicimos que hubiera diversidad de contextos, para decir, de temas del contexto para trabajar, y diversidad, y ver cómo este conocimiento sobre el modelo iba ampliándose cada año. O sea que vimos, a ver, cuando trabajamos sobre el aire, ¿qué aprenden sobre la materia? ¿Qué aprenden sobre trabajar en el aire? Entonces, si en el siguiente curso trabajaban el agua, ¿qué es lo que aprenden sobre lo ya aprendido? Y así fuimos haciendo, tenemos una planificación, o sea, si os interesa, os la puedo pasar, es interna de la escuela, y precisamente fue trabajar sobre todo con esta idea para evitar, porque ellos habían constatado un poco la repetición, al final se repite, o al final siempre salen un tipo de animales que son los mismos, no salían las plantas, ya os lo digo, este era un tema que era bastante evidente. Y no solo porque los niños no lo propongan, sino que también los maestros nos olvidamos, como hay. ¿Cuántos temas hacen al año de unidades didácticas así? Claro, es que yo de ciencias hacen 4 o 5, más centradas en un tema de ciencias. Pero hay otras más centradas en sociales, etc. Y normalmente las matemáticas y la lengua están bastante integradas, bastante, no totalmente. ¿Qué dura? Depende, un mes, mes y medio, etc. O sea, estamos trabajando sobre un tema, pues hemos visto que si los proyectos muchas veces, uno de los problemas que tienen es que cuando hacen el proyecto se alarga muchísimo.
Y esto, en cambio, cuando hacemos las unidades didácticas así, es más corto. Los proyectos se alargan 3 meses normalmente, y esto cuesta de mantener y argumentar. Pero vaya, supongo que Albert, que en eso sabe mucho más que yo, nos puede luego hablar. Sí, porque se ha de saber mucho en llevar un proyecto bien hecho. ¿Qué más? Otras cosas. Sí, perdona, otra vez. Sí, sí. A ver, por lo que ha comentado la compañera y lo que le has contestado, la idea que sacamos es que las cosas están como muy planificadas, muy organizadas y pensadas cómo se va a dar la progresión y demás, ¿no? Sin embargo, yo cuando te he visto presentar lo del bosque y hablabas de que se partía de aspectos que fueran relevantes socialmente y demás, y hablabas de que habíais partido de los incendios que habían sucedido, da más bien la idea de que ha sido algo improvisado. Ese tema ha surgido porque en ese momento ha habido una necesidad, ¿no? Sí, pero entonces, ¿cómo sí, lo combinas? Exacto, pero la idea que queríamos trabajar son perturbaciones. Esto estaría en el programa, ¿me entiendes? Ahora, si trabajábamos un incendio, una tempestad, una inundación como hay ahora, además, estamos muy atentos a lo que sucede, también a las posibilidades de generar el material, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, este año seguramente hubiéramos trabajado en la escuela las inundaciones, ¿me entendéis? Que están más que el incendio. Ahora, la idea que trabajamos, lo que tenemos planificado con los profesores es que trabajamos una perturbación en quinta, ¿me entiendes? O sea, esta es la idea. Ahora, ¿cuál? Aquí depende, y también depende de la experiencia que tienes, etc. Pero lo que hemos acordado es que en cuarto trabajan sobre todo, hay en segundo las aves, porque lo trabajan en el aire. Ahora que ave trabaja más a fondo, etc., pues ahora trabajaría relacionado con la enfermedad, con la gripe aviar. A ver, os lo digo, ¿qué haría yo? ¿Me entendéis? O sea, no cogería la paloma, bueno, puede sí, porque dicen que también tiene que ver. ¿Me entendéis? O sea, que buscaría una cosa del entorno que me diera por qué las aves transmiten la gripe. Este sería para mí el problema, el apunte de partida. Entonces, pero esto hace 2 años no lo hubiéramos hecho, trabajamos otros, ¿me entendéis? O sea, que lo que hemos acordado en el programa es que esto es lo que nos pusimos de acuerdo, y que en tercero trabajan pues, los insectos, ¿no? A fondo, un poco más, para ver que no sean todos mamíferos los que siempre trabajan, o aves, o quiero decir, vertebrados. Pues un año trabajamos. Ahora, el contexto que nos da trabajar este tema sí que incluso se puede hacer con los niños, pero normalmente nosotros en la escuela esta, y yo soy bastante de acuerdo, bastante directivo, o sea, porque si no, a los niños tienden a hablar, a pedir cosas de curiosidades, pero no de intereses y no son relevantes, pues yo lo veo sobre todo en sociales, pues claro, luego quiere decir mucho arte por parte de la maestra de transformarlo en algo relevante socialmente, pero si no, pues claro, las momias, bueno, las momias puede ser interesante, todo se puede transformar en algo relevante, pero te cuesta mucho más, o no sé, yo te podría decir todos los temas que salen espontáneamente, que dices, bueno, pasarse 3 meses estudiando las momias, pues la verdad, yo creo que se ha de buscar ayudar a que el tema que salga sea un poco más relevante socialmente, o pueden aprender algo que sea muy significativo desde la disciplina, y claro que la maestra de las momias lo transforma en los egipcios y en todo lo que quieras, pero creo que se ha de saber. O sea que yo soy bastante partidaria de orientar bastante la toma de decisiones sobre el contexto. A veces pueden dar varias posibilidades, a veces, etc. Pero si no, no sale lo relevante socialmente, sale la curiosidad, que no es lo mismo que el interés. Me parece que esta es una idea interesante. No sé, si... Sí, me ha parecido... Perdón. Sí. Me ha parecido entenderte que casi toda la integración la planteabas con los adultos. La integración. No, sí.
Entonces, como tampoco en la unidad los didáctica... diálogos salía mucho de adultos, sí, sí. Eso es, como en la unidad didáctica tampoco he visto, entonces me imagino que sí, pero la interacción con los demás niños, y no solo con los de la misma edad, con los de diferentes edades, ¿cómo la planteáis? Bien, con los niños es el diálogo en clase y la conversación, etcétera. O sea que van, evidentemente la interacción no es solo con el adulto, porque hay niños que saben más y otros que no, ¿eh? El primero que dice espermatozoides, esto quiere decir que seguro que toda la clase no había oído hablar de espermatozoides, pero esto da... lo debía saber por algún sistema, por alguna fuente de información, y esto lo aporta a la clase. Lo que hace la maestra es recogerlo, y como no salen los óvulos, entonces es cuando ella pone la palabra espermatozoides como fuente de información de porque nos parecemos padres e hijos, lo hizo un niño de la clase. O sea que, a ver, las clases lo que se plantea es que lo que salga entre ellos mucho mejor que no que salga del maestro. Yo he insistido en lo que sería un poco de ver el papel del maestro en este sentido, pero estoy de acuerdo, y yo me parece que tú vas a hablar mucho de la conversación, ¿no?, en la clase, y por eso también no he insistido mucho en esto. Pero el otro tema es este de entre clases, trabajar, o sea, de explicar lo que han aprendido otras clases. Esto es una de las cosas que intentamos hacer, y esto no quiere decir, luego lo veréis cuando a la tarde pues hacen con las familias hacen lo de la maleta viajera, entonces ya sabéis que las familias van también explicando cosas aportando al trabajo, pues lo explicaré qué decir esta tarde, o sea, técnicas de estas que intentamos que participe. Yo, por ejemplo, iba algunas veces a la clase con una función diferente, como una persona que iba a las clases y con los niños hablábamos, y ellos me preguntaban más, figuraba como experta, como una persona que va a dar información, esto que hacemos a veces, ¿no?, que ante un proyecto pues pedimos a alguien que saca el tema que ve, pues yo iba a las clases y hacía también cosas. O sea que, a ver, cuando hablamos de interacción, yo diría en sentido amplio, pero lo único que digo que ha de haber diferencias, porque la interacción entre iguales puede ser, los niños pueden ser iguales, pero no son iguales, uno sabe más que otro. La idea es que en una interacción, para que funcione y haya aprendizaje, ha de haber alguna diferencia en los mismos niños. Hay una persona tan denostada que está la diversidad, pero hay una persona que me gusta mucho repetir la frase que dice: si no hubiera diversidad en la clase, tendríamos que provocarla. Y yo estoy muy de acuerdo, o sea, si no hay diversidad en la clase es muy difícil, o sea, solo depende de nosotros. En cambio, cuando hay diversidad en los niños de la clase, aprenden mucho más entre ellos. Imaginemos que toda la clase supiera lo mismo, sería un desastre en la idea del diálogo. Por tanto, si no hay diversidad, es que le hemos de provocar que uno sepa más que los otros de alguna forma que puedan aportar. Dejamos un ratito de descanso entre un ponente y otro. Damos las gracias a Neus y a todos.